Ya estoy cansada de repetir una y otra vez a mis hijos adolescentes que contribuyan con las actividades en casa, que sean más responsables, pero no obedecen. Hola, mi nombre es Gabriela Deza y el día de hoy vamos a hablar de la adolescencia y la obediencia en esta etapa. Vamos a aprender un poco de cómo se va construyendo la obediencia en nuestros hijos y te voy a dar 3 ingredientes importantes que debes aplicar en este momento en la adolescencia de tu hijo para que pueda ser más obediente en casa. Entendemos que la obediencia es un valor muy importante que debemos cultivar desde que nuestros niños están pequeños, entendiendo que conforme mis hijos van creciendo, van entendiendo un poquito más el mundo como nosotros lo vamos viendo, los adultos. Cuando nuestros niños están súper pequeñitos, acaban de llegar al mundo, actúan de manera tan natural e instintiva que es prácticamente imposible introducir obediencia en ellos. Van a actuar siempre por impulso. Más o menos a partir de los 2 o 3 años podemos ir poco a poco introduciendo los límites progresivamente. Entonces, cuando yo quiero que mi hijo haga o no haga algo, cuando están pequeños, lo que debemos hacer en estos casos es prestar toda la atención, ¿sí? Mirada fija, observarlos detenidamente y decirle esto sí, esto no, y ayudarlo. Si creemos que debe hacer algo, nosotros lo llevamos y lo acompañamos. Si queremos que deje de hacer algo, nosotros alejamos ese objeto de nuestros hijos. Entonces, esto es una práctica constante y cuando nuestros hijos se encuentran ya en etapa preescolar, cuando están en el jardín, en el kinder, pues suele haber mayor resistencia, si se activa como lo podríamos llamar la rebeldía ahí, el decir no quiero. Nosotros como padres no debemos perder la calma, sino todo lo contrario, entender que nuestros hijos están en un proceso de adaptación y de comprensión del mundo que les rodea. Si tú has sabido acompañar a tu hijo asertivamente en sus primeros años de vida, introduciendo la obediencia no como algo negativo, sino como algo positivo para él, en donde no existen gritos ni represión, sino todo lo contrario, existe un diálogo asertivo y existe amor, tus hijos en la adolescencia estarán listos para entrar en una etapa de obediencia de acuerdo a las actividades que quieras que vayan desarrollando en casa. Si no es así y de manera inconsciente en esta etapa de la niñez, de formación, de su primera formación, fuiste permisivo, hiciste las cosas por tu hijo, o cuando querías que hiciera algo, usabas el miedo o la represión para que te hicieran caso, es probable que en la adolescencia tus hijos estén presentando mayor resistencia de la que debería haber. Recordemos que la adolescencia es una etapa en donde tus hijos están construyendo su identidad, deconstruyen todo aquello que tú les enseñaste, luego pasan por un proceso para validar sus ideas y su mirada del mundo. Muchas de las cosas que tú les has enseñado van a quedar en ellos y muchas otras irán dejándolas. Y esto no es ni bueno ni malo, sino es parte de construir su autonomía y es importante que en ese sentido no ejerzamos represión. Ahora, es importantísimo que nosotros como padres pongamos límites a nuestros hijos. La adolescencia, si bien es una etapa muy hermosa, también es una etapa muy caótica porque están deconstruyéndose para construirse. Por eso es importante que los padres vamos a tener límites claros y que nuestros hijos puedan obedecer esos límites porque sabemos que son el marco de referencia para que puedan ser salvaguardados, protegidos emocional y físicamente. Entonces, ¿cuáles son esos 3 ingredientes que debes tener en consideración, ¿sí? Para que tu hijo adolescente pueda contribuir? Primero, tienes que identificar. Vamos a identificar si durante los primeros años de vida yo, a través de la paciencia, del tiempo de calidad, del cuidado, me encargué de enseñarle a mi hijo lo importante de la obediencia, ¿sí? Pasé tiempo con él y con amor le expliqué, sin represión, como ya lo mencionamos, sin ejercer miedo y sin ejercer gritos. Entonces identifico, si no fue así y por desconocimiento usaste los gritos, usaste la sumisión para que tus hijos te hicieran caso, en este momento de su vida, en la adolescencia, sabemos que ya no podemos ejercer el miedo sobre nuestros hijos porque va a detonar lo que llamaríamos la rebeldía, ¿no? Es ya no te tengo miedo, ya no me puedes gritar, ya no puedes hacer esto contra mí porque yo puedo defenderme. Hay una lectura inconsciente en la mente de tu hijo en este momento, así que eso no es un recurso. Así que primero necesitas identificar. Si tú eres consciente de que no aplicaste de manera asertiva
¿sí? El introducir la obediencia en tus hijos en sus primeros años de vida, entonces debes ser compasiva con tus hijos. Recuerda, ellos son una construcción de todas esas conductas aprendidas que le dimos en casa. Si como padres no aprendimos a colocar límites desde el amor, hoy, en este momento en el que se encuentran nuestros hijos, vamos a ver los resultados. Entonces, cuando identifico, puedo tomar dos caminos. En este caso, si no puedo introducir la obediencia en sus primeros años de vida, me va a tocar reparar. Entonces, si no fue así, o de pronto, ¿no? De pronto, a pesar de que yo, Gabriela, ejercí con mi hijo una paternidad asertiva, consciente, amorosa, le enseñé desde pequeño lo importante que era obedecer las reglas en casa, pero a pesar de eso está mostrando rebeldía. Esto ya no tiene que ver únicamente con nuestro estilo de crianza, sino también con la personalidad de tu hijo. Cuando los hijos entran en la etapa de adolescencia, al haber tantos cambios, también entran en conflictos internos, conflictos que pueden desequilibrar su mundo emocional, su mundo social, y esto los lleva también a decir, no quiero hacer caso, a pesar de que antes hacía caso y era muy obediente, ahora no se me da la gana de serlo. Entonces tengo que observar a mis hijos, ¿no? Identificar a través de la observación si es que parte de mí, sí, que mi hijo en este momento no esté queriendo ejercer las reglas en casa, o si parte de mi hijo. En cualquiera de los dos casos o de las dos situaciones no voy a entrar en conflicto, no voy a sentirme mal y tampoco voy a hacer que mi hijo se sienta mal, porque así como yo, como padre, como madre, me pude equivocar, mis hijos también pueden tener dificultades y retos. Entonces aquí no se trata de ver quién es el responsable para etiquetarlo, para decirle lo mal que lo hace, sino todo lo contrario, para que ese sea nuestro punto de partida desde donde vamos a ir ejerciendo un liderazgo, ¿sí?, paternal positivo. Entonces, ¿qué debemos introducir en este momento? Este ingrediente súper importante es comunicarnos. Recuerda, comunicarnos siempre lo hacemos, hablando o no hablando, ¿sí? El hablar comunica, pero el no hablar, el ser indiferente, el no pasar tiempo con mis hijos, el no pedirle asertivamente que hagan cosas, también está comunicando. Entonces, cuando hablamos de comunicación, básicamente hablamos de comunicación asertiva, y la comunicación asertiva tiene ingredientes muy importantes. Entre ellos es que una comunicación asertiva no busca ejercer miedo para crear una transformación, sino todo lo contrario, busca entender el mundo del otro para poder generar una transformación. Veo cuáles son las necesidades de mis hijos y cuáles son mis necesidades, y voy a llevar eso a un punto de equilibrio. Entonces valido lo que otro siente, así como a mí como mamá me causa satisfacción que la gente pueda entenderme, que pueda comprenderme, que cuando yo tengo un mal momento, un mal tiempo, las personas pueden ser empáticas conmigo. Nuestros adolescentes también necesitan eso, necesitan empatía, necesitan que los comprendan. Tal vez nosotros como adultos, desde nuestra postura, no podemos entender que para ellos la situación social es algo muy relevante en sus vidas, el no sentirse aceptado, el que los critiquen, el que alguien le haya puesto mala cara en el colegio. Todas esas cosas van contribuyendo en una acertada, ¿sí?, construcción de identidad, o por todo lo contrario, en un conflicto interno. Entonces debo tener comunicación asertiva, validar lo que mi hijo siente, antes de juzgar, preguntar. Eso es una práctica. Si nosotros como papás no nos trataron así en nuestra niñez, es posible o es probable que no sepamos cómo hacerlo. Así que te invito a que puedas practicarlo. Sé que tengo que comunicarme asertivamente con mi hijo. Comunicarme asertivamente no es ejercer una autoridad simplemente porque yo soy su padre, sino que voy a ejercer mi autoridad con amor, entendiendo que mi hijo también es un ser humano que siente, que le duele y que se aflige, y que sus necesidades son distintas a las mías. Voy a preguntarle. Recuerda que una persona obedece sin más a alguien cuando esa otra persona le genera confianza, genera empatía, le genera amor. Es más fácil obedecer a alguien que me cae bien, ¿sí?, con la cual me llevo bien, con la cual me trata con respeto, que obedecer a alguien que simplemente me trata mal, me critica, siempre ve lo malo en mí, no le importa lo que siento ni lo que pienso, sino únicamente está demandando y demandando y demandando cosas en mí. Entonces, el que tú como padre seas más empático va a hacer que tu hijo, tu hija vaya bajando, como decimos, la guardia, y diga, bueno, o sea, esta persona que está aquí me ama. ¿Por qué? Porque me trata bien, porque me habla con respeto, porque le importa lo que yo siento. No solo me demanda, sino me dice que es importante que haga cosas, pero me pregunta cómo me siento.
¿sí? Al hacer ello, si soy capaz o no soy capaz, o qué cosas han influido alrededor para que yo no realice aquello que se me ha pedido. Entonces cambiamos la comunicación. Es importante que respetemos el tiempo de nuestros hijos adolescentes. Así como nosotros, los adultos, tenemos el tiempo para las actividades en casa, para el trabajo, para nuestros hijos, y distribuimos nuestro tiempo acorde, ¿sí? Acorde a lo que nosotros creemos más conveniente. Recuerda que tus hijos adolescentes están construyendo su autonomía para el adulto en el que se van a convertir. Definitivamente ellos no pueden disponer de su tiempo como se les dé la gana en su totalidad, pero sí debemos respetar sus tiempos y decirles que ellos también pueden hacer una distribución de sus tiempos, que pueden dialogar con nosotros para que nosotros estemos al tanto. Los adolescentes me dicen mucho esto: ay, Gabriela, es que a mí me enoja mucho que mi mamá me diga que haga algo cuando yo estoy haciendo mi tarea. Que me digan que haga algo cuando yo ya terminé de hacer la tarea y me eché un rato a descansar y me siento súper cansada, y es como que no le importa que esté cansada y que quiera descansar, y justo cuando me voy a descansar me dice: no, es que es esto, es que es lo otro, que es aquello, ¿no? Entonces el respetar el tiempo de nuestros hijos los hace sentirse valiosos, los hace sentirse importantes y respetados. Y volvemos a este primer punto: es más fácil que alguien me obedezca cuando siento empatía con esa persona. ¿Está bien? Entonces, pregúntale a tu hijo o dialoga y conversa y di en qué espacios deseas tú que te ayuden, qué horarios, para que tu hijo sepa que esos horarios son espacios en los que va a colaborar contigo, y que también puede tener espacios para descansar, para pasar tiempo de disfrute y para hacer sus actividades. Lo importante es que aprendas a negociar con tu hijo adolescente. Recuerda, el hecho de que tus hijos estén creciendo, ¿sí? El hecho de que tus hijos estén ya en etapa de la adolescencia, los hace radicalmente diferentes a la etapa de la niñez. En la niñez nuestros hijos no tienen mucha autonomía como ya se da en la adolescencia. Necesitamos entonces entrar en un proceso de negociación, dejar que nuestros hijos también puedan ganar de vez en cuando. Recuerda que ellos también tienen que aprender a tener iniciativa propia sobre sus sueños, sobre sus deseos, y cuando tú estás castrando todo el tiempo eso porque quieres que hagan únicamente lo que tú quieres, estás imposibilitándolos de ser autónomos, de tomar decisiones propias, de generar ideas. Y la lectura que le estás dando es que tú no puedes crear nada ni puedes tener iniciativa. Estás quebrantando el liderazgo que tu hijo quiere ir ejerciendo, porque es un punto medio en las cosas que tú quieres y que tu hijo quiere. Es más fácil que nos hagan caso cuando nosotros podemos poner estimulantes de promedio. Hijo, yo sé que esto te encantaría tenerlo, yo sé que quieres esto, entonces vamos a colaborar juntos en este hogar para que podamos vivir en un orden, puedas tener las cosas que quieres y podamos vivir en un espacio colaborativo en donde tú y yo nos sintamos bien. Entonces, como padres, lo más importante de todo es que no perdamos la calma. El perder la calma lo único que hace es quitarte autoridad y que haya mayor rebeldía, mayor confrontación, y que la obediencia desaparezca. Espero que puedas aplicar estos tips de los cuales hemos hablado el día de hoy, y que me cuentes ahí en los comentarios cuáles son los retos que estás teniendo tú con tu hijo adolescente y cuáles son las estrategias que has usado. Gracias, nos vemos en un próximo episodio.